Bien, nuevamente buenas noches, señores estudiantes. A ver, vamos a empezar con la sesión pactada para el día de hoy de la asignatura de arquitectura de software. A ver, voy a empezar por hoy día haciendo la lista de los estudiantes. Así que atención, por favor. Aldana Orozco, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Álvarez Guamán, Presente, buenas noches. buenas noches. Barrientos Dávila, Burgos Munarriz, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Cantora Lucana, Presente, ingeniero, buenas noches. Ezeta Osorio, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Gallardo Pucuhuayla, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Garavito, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Gómez Salazar, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Gómez González Mamani, Buenas noches, ingeniero presente. buenas noches. González Olavarria, um, ya González, ya. Guerreros, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Guamán Camasca, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Huacaya Porras, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Hurtado Flores, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Em, la banda creo que ya está impedida. Llanto Bedoya, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Lozano Ávila, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Matos Guaro, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Mercado Untiveros, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Mesa Rosales, Navarro Quiñones, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Núñez Soto, Paredes Díaz, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Roma Núñez, ya no existe. Prado Pomazunco, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Quispe Nostroza, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches.
Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Espinosa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Advertencia, Rodríguez Espinosa, tienes demasiadas faltas, no voy a hacer que salgas impedido en este segundo periodo, así que verifica las asistencias o deja de faltar a clases. Tienes 77.78 de asistencia. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, estaba mal mi audio. ¿Podría marcar la asistencia? Mesa Rosales. Termino y continuamos con los que están en el salón, no se les ha la asistencia. Gracias. Ruiz Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Nolasco. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sinche Cente. Ingeniero, muy buenas noches. Presente, Sinche. Buenas noches. Solís Chero, creo que ya impedido. Ubaldo Utcani. Ingeniero, buenas. Buenas. Valencia Villar, igual, impedido. Vidal Navarro. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. A ver, alguien que esté en salón y no se le ha llamado a la asistencia, por favor, si lo hace, levantar la mano. Vamos con Chávez. Presente, profesor, buenas noches. Chávez. Ok, Chávez. Chávez, estás con 90% de asistencia. Siguiente, Mesa. Ingeniero, buenas noches. Presente. Buenas noches. Mesa Rosales. Igual, bueno, Mesa Rosales ya actualizado al 100. ¿Qué más? Núñez Soto. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Alguien más? Bien, nadie más, ¿no? A ver, vamos a empezar esta tercera unidad de nuestra asignatura. Y antes de seguir con el desarrollo de las clases, sugiero dos cosas. Bueno, más que dos quizás. Señores, las asistencias, por favor, ¿no? Las asistencias a clases, muchos de ustedes están tanto en línea roja, verifiquen su plataforma, ustedes saben de repente cuánto asistir y cuánto no asistir, en tanto la asistencia sea menor a lo que indique el reglamento, así ustedes tengan intervenciones o tengan de repente algún calificativo, ¿no? Los va de alguna manera a impedir el sistema. A ver, ¿me están escuchando todos muy bajo o solamente es de... A ver, voy a verificar. Bien, a ver, ahora mejoró el audio. ¿Sigue igual? Ya, a ver, vamos a verificar de nuevo. Bien, ahora.
¿Cómo vamos con el audio? ¿Se escucha mejor? Ya, ahora sí, muy bien. Ya, ahora sí tienen que escuchar mi voz varonil, muchachos. Ya, ok. A ver. Mencionaba, señores, estudiantes, antes de comenzar nuestra tercera unidad, quiero hacerles algunas sugerencias y luego de repente no tener algunas contingencias al final del ciclo. Lo primero, recalco las asistencias. Si ustedes de repente tienen el porcentaje por debajo de lo que está indicado en el reglamento, señores, el sistema los va a pedir. Recuerden que antes de subir al sistema, siempre coordino con ustedes, muestro sus notas, muestro sus asistencias, y si es que por X motivos el estudiante no ha estado en la, llamémosle así, en la verificación de sus notas y sus asistencias, una vez que yo suba al sistema, es difícil, en este caso, poder modificar alguna nota que no tenga algún tipo de sustento, ¿no? En caso haya sustento, el procedimiento un tanto es engorroso, ¿no? Porque hay que poner las evidencias, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo digo porque hay estudiantes de repente que están en la línea, ¿no? En la línea de las asistencias en este curso, ¿no? Entonces, se les ocurre de repente faltar, ¿no? Y luego tienen algún calificativo en esta segunda parcial y por ahí de repente pueden aprobar el curso, después van a decir por qué les han impedido, etcétera, etcétera. Eso para empezar. Segundo, señores, a partir de la tercera semana en adelante, las evaluaciones, en este caso, van a ocupar más la parte práctica, es decir, si estábamos en este caso 50 y 50 antes de la tercera parcial, ahora vamos a tener un 70% de la parte práctica y un 30% en la parte teórica. Quiere decir que a partir de la semana que viene, o sea, un día miércoles como hoy, ¿no? Estamos empezando las evaluaciones prácticas, en este caso, de database FIRS, ¿no? En relación, en este caso, al proyecto que ustedes están realizando. Las evaluaciones prácticas, por el número de estudiantes que nosotros somos en sala, ¿no? Vamos a avanzar quizás de semana en semana, ¿no? Recuerden, una vez que se venza el plazo de las evaluaciones prácticas, ¿no? No hay ningún tipo de reclamo, ¿no? Tampoco en esta oportunidad voy a dar facilidades a aquellos estudiantes que por X motivos de repente, y cuando yo digo X motivos me refiero a temas que no están contemplados por razones de salud, ¿no? Que de repente no tuve fluido, que no pude, que llovió, etcétera, etcétera, no lo sé, ¿no? Tomen sus precauciones en este caso y las evaluaciones van a estar abiertas quizás para la primera parte práctica 2 semanas, o sea, 15 días para que ustedes puedan evaluarse. Las evaluaciones prácticas, señores estudiantes, no es, llamémosle así, no es que voy a programar yo un examen y ustedes tienen que entrar, no. Es a condición del estudiante. Cuando el estudiante se sienta preparado para dar la parte práctica, pues lo da, ¿no? Ya eso depende de cada uno. No das la práctica en las fechas, señores, tiene 0, ¿no? El segundo, el 30% vamos a seguir con algunos ensayos que vamos a dejar, ¿no? Para reforzar algunos temas en tanto lo que se refiere a la práctica. Perdón, a la parte teórica. Esto, señores estudiantes, ¿por qué este tema de la parte práctica y la parte teórica, ¿no? Porque habiendo hecho ya el análisis, en este caso de los exámenes teóricos y más los exámenes prácticos, he identificado todavía un grueso porcentaje de estudiantes de esta sección o de esta sesión, ¿no? Que en teoría casi están en 0. No saben qué cosa es arquitectura de software, ¿no? Confunden muchos temas, confunden quizás requerimientos funcionales con arquitectura de software. Confunden la posición o llamémosle la ubicación que tiene arquitectura de software dentro del proceso de desarrollo de software, ¿no?
y pues me están hablando piedras, ¿no? En ese sentido, cuando yo haga de repente o deje los trabajos respecto a los ensayos, señores, esta vez voy a calificar lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Voy a disminuir puntos por cada, esta vez, en este caso, vamos a ser un poco más incisivos, por cada falta de forma y por cada falta de fondo en los ensayos, ¿no? Yo quiero que pongan un poquito más empeño en ese sentido y ya dejen de mandar trabajos como si estuviesen ustedes hablando en el WhatsApp. El estudiante no sabe qué cosa es una introducción, el estudiante no sabe qué cosa es un objetivo, el estudiante de repente no sabe expresarse en términos, llamémosle así, gramáticos, ¿no? Dentro de sus trabajos, ¿no? Dejen de estar practicando mal la, llamémosle así, el léxico y básicamente la dicción que ha sido evidente en las exposiciones que ustedes han tenido ya anteriormente, ¿no? Entonces practiquen el léxico. Todo eso voy a calificar, ¿no? Y esta vez a los estudiantes que hacen malas prácticas, ¿no? Tanto en el examen teórico, más que nada, porque el práctico ahora lo van a evidenciar en línea, ¿no? Y van a tener 15 minutos para demostrar su destreza de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Básicamente les voy a poner 0, ¿no? Y los voy a impedir del curso, ¿no? No impedir, los voy a desaprobar, ¿no? Entonces, tengan cuidado en ese sentido. Ya les he dicho bien claro, si es que tienen algún tipo de controversia antes de dar alguna evaluación, señores, lo primero que tienen que hacer ustedes es comunicar, ¿no? Y las comunicaciones, como dije, no son, pues, ¿no? De un día para otro. Ahí tienen a su delegado, ¿no? Y que puedan ustedes verificar el tema con anticipación. No, que no vuelva a pasar que cuando estamos dando los exámenes, tanto teóricos y prácticos, recién me estoy yo enterando de X circunstancias que se ha podido de repente solucionar antes de dar esos exámenes. Si es así, yo no voy a tener ningún tipo de contemplación con ninguno de ustedes, ¿no? Que no vayan a cumplir todas las indicaciones que les estoy brindando. Por favor, dedíquense a estudiar al menos el curso de arquitectura de software, ¿no? Y dedíquense al menos a leer el sílabus que nosotros hemos enviado de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya en este caso les estoy poniendo en autos. A partir de la fecha, por favor, tengan actualizado Visual Studio porque vamos a trabajar en esta herramienta, ¿no? Y de ahí en adelante no quiero de repente que vuelva a pasar que mi máquina de repente se apagó, que no instalé, que se desactualizó, que no sé qué, etcétera. Todas esas responsabilidades en cuanto se refieren a dar una parte práctica utilizando una herramienta de desarrollo, señores, es a responsabilidad del estudiante, ¿no? Entonces, ya las reglas en este caso del curso están dadas, ¿no? Y si hay algo, en este caso, que ustedes tengan que opinar o tengan que observar o que tengan que sugerir, es el momento, ¿no? Para ponernos de acuerdo y llevar de repente estas 8 semanas de una manera ordenada y de una manera en que el estudiante pueda aprovechar y sacar al máximo el provecho de lo que se tiene en este curso, que recuerden que es un curso de especialidad, ¿no? Bien, ¿alguna consulta sobre el tema? ¿Alguna observación? ¿Alguna sugerencia? Te escucho, Giancarlo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Disculpe, quería realizarle una petición. En el proyecto que se está realizando es en grupo de 3. Dos de mis compañeros prácticamente ya no están asistiendo a las clases, ¿no? Tampoco han venido al parcial y no tengo comunicación con ellos. Prácticamente estoy realizando el trabajo de manera individual, ¿no? Ahora en estos momentos. Por eso quería solicitarle si me pudiera unir a un grupo de 2 compañeros que también están en grupo de 2 para poder realizar, ¿no?, el trabajo grupal, ¿no? Ya que tengo ese inconveniente, ¿no?, con esos 2 compañeros y no quisiera perjudicarme, ¿no?, en estas 8 semanas que quedan, ¿no? Por ello quería realizarle esa petición de que me pudiera unir a ese grupo de 2 compañeros para el trabajo del proyecto. Bien, mira, Giancarlo,
Si bien es cierto, hay estudiantes que ya en el curso han sido impedidos y algunos de repente siguen en carrera, ¿no? Y los hay desde la parte más baja porque tienen algunos promedios de 5 hasta 7, si mal no recuerdo, y hay otros promedios de 8 hasta 10, y hay otros promedios que están fluctuando hasta 16 y 17, si más no recuerdo, o sea, están en 3 escalas. Habíamos comentado que los trabajos grupales, señores, no pueden desarrollarse en una sola persona. Por eso se llama trabajo grupal, ¿no? Entonces, ustedes también ya tienen conocimiento por otros cursos, por ejemplo, en el que ustedes han hecho ya algunos manejos de, llamémosle así, de grupos, ¿no? Si el grupo se integra, básicamente tiene que ser absorbido por otro grupo. En mi condición de docente yo no puedo, en este caso, influir a algunos grupos para que puedan aceptar a algunos estudiantes, ¿no? Por eso es que la responsabilidad que ustedes tienen a la hora de formar el grupo tienen que justamente verificar riesgos. El rol del arquitecto de software es justamente eso, verificar riesgos. Imagínate, Giancarlo, que tú de repente seas jefe de grupo y has tenido que presentar un proyecto y te han dado 18 semanas. Y en 18 semanas te abandonó tu desarrollador, te abandonó tu analista, te abandonó tu ingeniero de requerimientos y te abandonó también tu documentador. ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a fracasar o vas a pagar las penalidades por no haber presentado el proyecto en su debido momento? Entonces, cada uno de ustedes está consciente de los riesgos que vayan a tomar a la hora de formar el grupo, ¿no? Yo sí dije que cuando se presente el trabajo, y eso por excepcionalidad, no sé si será en este curso, ¿no? He permitido que exponga una persona haciendo un trabajo, un avance de este trabajo, pero ya están advertidos, ¿cierto? ¿No? Si hay integrantes que van a presentar individualmente, mejor no lo hagan porque igual van a salir desaprobados. Recuerden que este es un trabajo grupal y un trabajo de arquitectura de software que estamos cubriendo todas las etapas del proceso de desarrollo de software, entendiéndose que ya ustedes tienen conocimiento desde las primeras fases y estamos entre las interfaces intermedias para definir la arquitectura de lo que será mañana más tarde el software, ¿no? Entonces, tienen que ustedes ver las prioridades del caso, ¿no? Entonces, si por ahí hay grupos sueltos, bueno, si es que te aceptan, bueno, ya será menester de cada grupo, porque yo no, vuelvo a incidir, ¿no? Yo no influyo en ningún grupo, ¿no? Cada grupo tiene un líder y el líder evaluará, ¿no? Si es que de repente puede absorber o no puede absorber, si es que necesita ayuda o no necesita ayuda. Señores, cada grupo manéjenlo de una forma como se hace en la vida real. Yo les he encargado el desarrollo de la arquitectura de un software, no les he encargado el desarrollo de un sistema para comenzar, ¿no? Y eso me tienen que presentar. Yo soy la empresa que ha contratado los servicios de cada uno de ustedes, que son 3 integrantes, ¿no? Y los 3 tienen que entrar en ese tema. Si hay menos de 3 o menos de 3 alumnos, pues el líder del equipo dirá, pues, ¿no? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? ¿No? Pero sí está prohibido de que en este caso vayan a presentar el trabajo en un solo usuario, ¿no? En una sola persona, en este caso, el trabajo final. Ya de este tema ya lo hemos conversado, ¿no? Así que en ese sentido, Giancarlos, tendrías que hacer tus buenos oficios y hacer gestión en este caso con los líderes de equipo, a ver si te pueden integrar en cada uno de ellos. Y si no, vamos a estar en problemas, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, a ver, Wilfredo, parece que tengo pequeñas fallas de audio. ¿Me escucho? Sí, ingeniero, buenas noches. Quería preguntarle, usted dijo que en la parte práctica se va a hacer en data first, ¿no? No, en model data, el modelo de datos, ¿no, ingeniero? ¿Así? ¿Está bien? ¿Se escucha? ¿O... A ver, para aclarar ese tema,
En la parte práctica, señores, ustedes tienen que dominar las 3 técnicas que nos trae la arquitectura o la arquitectura del framework de Entity en estos 3 aspectos. Uno es hacer el desarrollo basándonos en database Firs, y para eso ustedes tienen su primera práctica calificada, ya se los adelanté. Terminada el database Firs, ustedes continúan con la siguiente técnica, que es el Model Firs, ¿no? Igual también van a tener su tiempo prudencial para dar su evaluación práctica. Como dije, de la tercera hasta la última unidad, señores, todo es práctico al 70%, nosotros tenemos 30% en teoría, ¿no? Entonces, en este caso, ya hay mucha bibliografía en ese tema sobre database Firs y Model Firs que en este caso deben estar investigando. Por ahí, no vaya a ser el caso que presente de alguna manera trabajos iguales porque están de repente desarrollando el mismo trabajo, ¿no? En su investigación, ¿no? Entonces, si es así, entonces ya saben, ¿no? Presentan el mismo trabajo, yo en este caso divido con el número de integrantes que sea de repente igualado el proyecto que están presentando, ¿no? Como siempre digo, ¿no? Un trabajo que realiza una persona, en este caso, basados en un aspecto de desarrollo, ¿no? En este caso siempre es diferente, ¿no? En este caso no creo que haya 2 personas que analicen un mismo problema de la misma manera, con los mismos errores y en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, que se entienda bien eso. La primera parte práctica que la voy a programar en este caso, como dije, va a ser a partir de la próxima semana, ¿no? Ustedes van a tener 15 días para ser evaluados y vamos a utilizar las horas donde donde tengamos más horas para hacer la evaluación, ¿no? Entonces, esto no es obligatorio en este caso que yo les esté llamando, oye, por favor, rindan su evaluación en la parte práctica. No, señores, ya dije, ¿no? Ustedes, cuando se sientan, de repente, para dar el examen, ¿no? O se sientan de repente óptimos para dar la parte práctica de lo que se ha dejado, solicitan a inicios de clases, ¿no? Tienen 15 minutos para hacer ese desarrollo, se califica y tienen su calificativo. Los que no tienen 0, pasa a la fecha, ¿no? Entonces, estoy siendo claro en ese tiempo, ¿no? Terminada database Firs, continuamos con Model Firs y eso nos va a dar el tiempo exacto para que ya en grupo ustedes presenten el trabajo final de lo que nosotros tenemos que especificar y presentar de acuerdo al modelo que se le ha dado, ¿no? Entonces, señores, dedíquense en este caso a practicar porque ahora viene la parte práctica. Ya teoría, como digo, un poquito rezagado, la parte práctica. Y si tienen de repente alguna deficiencia en ese sentido, ya también indiqué, ¿no? Al correo institucional, pidiendo de repente algún tipo de asesoría fuera de clases, entonces yo les responderé de acuerdo a mi agenda, les daré 1 hora y media para atenderlos, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, señores estudiantes, a partir de la fecha, ¿no? No doy ningún tipo de contemplaciones que sean fuera de las partes académicas. Se trata de que el estudiante aprenda qué cosa es la arquitectura de software, y la arquitectura de software al menos tiene que estar funcional, ¿no? En lo que se pueda llamar en la parte teórica y evidenciar de repente una entrada, una salida y un proceso. Quiere decir un CRUD, un procedimiento y reportes, ¿no? Reportes tanto en el formulario o reportes de repente utilizando algún tipo de objetos, ¿no? Entonces, eso es. Dedíquense a practicar, dedíquense a estudiar, ¿no? Que acá al menos los ejemplos que voy a hacer en clases tienen poco que ver. Y eso también me hace recordar, ¿no? De lo que yo vaya a hacer o de lo que yo vaya a codificar acá, ¿no? Necesariamente no tiene que ser igual, ¿cierto? ¿No? Ustedes tienen que poner su valor agregado a la hora de que ustedes presenten la codificación. De nada sirve que yo les dé el código y estén presentando de repente en la parte práctica lo mismo que yo haga y se memoricen los códigos. No es tanto así, ¿no?
Entonces, señores, dedíquense a practicar y hagan crecer su lógica, en este caso, para poder salir, en este caso, airosos del curso de arquitectura de software en la mitad que nos queda. Bien, señores, ¿alguna otra consulta? Te escucho, Michelle. Hola, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, sería un favor, no sé si nos podría dar algún libro, todo sobre arquitectura de software, de repente para revisarlo, ingeniero. A ver, los libros que nosotros hemos estado consultando de arquitectura de software son los libros que ya he mencionado hace buen tiempo, ¿no? Los libros base, ya está en Roy Impressman, el otro libro base es Kendall y Kendall, y el otro libro base es de Ian Somerville. 3 libros básicos para que ustedes tengan información necesaria, ¿no? Si es que ya ustedes se cansaron de esos libros, en este caso estrictamente y en punto específico, he dejado algunos enlaces del marco de desarrollo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Si es que has terminado ya esos libros, entonces tendríamos que nosotros hacer uso de bibliografía ya internacional para poder seguir los parámetros que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y tendría que recomendarte ya unos libros que están en inglés para que ustedes puedan revisar ese tema. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo en clases, ¿no? Poco o casi nada está en los libros. ¿Por qué? Porque básicamente es, como dije, experiencias de las diversas certificaciones que al menos mi persona ha seguido, ¿no? En temas de desarrollo de software, en temas de arquitectura, en temas de seguridades, en temas de diseño, etcétera, ¿no? Entonces yo les sugiero, antes de pedir esa bibliografía, señores, lean la bibliografía de la plataforma, lean los libros que les he dado, por favor, antes de alguna manera pedir alguna bibliografía que sea un poco más avanzada sobre el tema, ¿no? De ser bibliografía yo les puedo dar, pero me interesa al menos que ustedes sepan la parte básica y que puedan de alguna manera hacer crecer su lógica de programación. Señores, vuelvo a decir, ¿no? No interesa que ustedes aprendan varias herramientas de desarrollo. Lo importante es acá que ustedes hagan crecer su lógica de programación. Yo les aseguro, si tienen una lógica de programación muy avanzada, ninguna otra herramienta que maneje de repente diversos lenguajes les va a ser difícil a ustedes manejarlo, ¿no? Pero si no tienen una lógica de programación, pero si no saben analizar, si no saben de repente de alguna manera seguir los pasos necesarios conjuntamente con la teoría, ¿no? Entonces vamos a estar mal, ¿no? Y eso comentaba en clase, señores, lo que nosotros estamos haciendo en arquitectura de software, ¿no? Al menos el ingeniero de calidad, ¿no? Te va a agradecer, ¿no? No se trata de que ustedes programen por programar y solamente hagan un solo, llamémosle así, un solo archivo para que puedan hacer una solución a un problema en cuanto se trate de sistematizar algo. Eso no va a valer cuando te hagan el test al software, ¿no? O cuando te hagan algún tipo de pruebas. De repente ni siquiera vas a pasar las pruebas unitarias, ¿no? Ese es el sentido. Entonces, yo más bien recomendaría que al menos concluyan de revisar las bibliografías que acabo de mencionar, ¿no? Son bibliografías las más básicas que hasta ahora nosotros estamos revisando básicamente en este tema y aspectos de arquitectura, ¿no? Y en programación, pues hay varios, ¿no? Hay varios en lo que es en C#, ¿no? Que lógicamente me parece que ya ustedes también están haciendo uso en otros cursos que ya han llevado. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a retomar nuestras clases teniendo en consideración lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y teniendo en consideración la parte práctica. En plataforma he dejado materiales en la semana número 10 que corresponde a la tercera unidad, ¿no?
en el que estamos tratando ya básicamente la capa de infraestructura de persistencia de datos y hay una lectura, si más no recuerdo, sobre la evolución de la arquitectura en términos básicamente de los años que han pasado, ¿no? Entonces yo sugiero en este caso leer ese tema, ¿no? Y en clases comentarla. Bien, entonces, en la parte de la infraestructura de datos, nosotros tenemos que recordar básicamente, llamémoslo así, en términos generales, En términos generales, por ejemplo, nuestro famoso modelo entidad-relación, nuestro modelo relacional, ¿no? Las formas que nosotros tenemos, en este caso, relacionales, ¿no? La primera, segunda, la tercera, forma relacional, también de la de Boycott, en términos generales, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, verificar también cómo nosotros representamos a una relación, cómo nosotros presentamos a una identidad. Tenemos que recordar qué cosa es una cardinalidad. Tenemos que recordar qué cosas son dominios dentro de la base de datos o dominios de la tabla, ¿no? Tenemos que recordar también básicamente cómo nosotros vamos a representar de repente una entidad en términos de modelo relacional, ¿no? Tenemos que recordarnos qué cosa es una clave primaria, qué cosa es una clave foránea, ¿no? Y cómo nosotros tenemos que incluir las claves, en este caso foráneas, ¿no? Cuando hay alguna relación en términos básicamente del modelo relacional. Con todo este tema, del modelo relacional y el modelo entidad-relación, señores, tiene algo muy importante que ustedes han visto ya en base de datos que se llama el transact, ¿no? El transact de SQL, ¿no? Y básicamente con sus, llamémoslo así, con sus tipos de declaración o con sus dos tipos de declaración, los famosos DDL, los famosos DML y los famosos DCL, ¿no? En otras palabras, el lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje de declaración de datos y el lenguaje de control de datos. Todos esos tres puntos que he citado, básicamente es el transact, que ustedes ya deben haber practicado hasta el cansancio en base de datos 1 y base de datos 2. Aquí no vamos a hacer básicamente más transact, sino que nosotros vamos a de alguna manera emular y hacer de repente más compacto este tema utilizando lambda, ¿ah? Y utilizando de repente LINQ, ¿no? Luego de ello, del transact, que ustedes han ya tenido experiencia, con todo ese know-how, nosotros vamos a seguir desarrollando lo que ya hemos avanzado en clases anteriores, ¿no? Como por ejemplo, a ver, déjenme compartir. Ya, acá está. A ver, me indican si es que pueden verificar la pantalla, si pueden ver mi pantalla. Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ya, ok, ¿no? Entonces, a lo que yo iba es lo siguiente, ¿no? Ya en la 10ª semana ustedes tienen literatura para ver todo lo que es la infraestructura de datos, ¿no? Para nosotros, en este caso, a ver, ¿qué hay acá? Hay una actualización, creo. Bien, hay una actualización, pero no lo voy a actualizar porque eso va a demorar. No haríamos clases quizás. Ya, en términos, en este caso, de la infraestructura de datos, nosotros vamos a armar esta arquitectura. Ya en clases anteriores habíamos hecho, ¿qué cosa? ¿No? La capa core, y también esto ha sido motivo de varias evaluaciones en la parte menos práctica hasta antes de la tercera unidad, ¿no? Y vuelvo a recalcar, ¿no? Aquellos estudiantes que no han tenido ni siquiera la idea
de que una capa core debe de estar especificada entre entidades y repositorio, que son de repente ciertos atributos que el ingeniero de calidad va a buscar para que hagan calidad de proyecto, ¿no? Esto no vale, ¿no? Más aún, si es que has puesto las entidades y has puesto las, llamémosle así, y has mapeado a las entidades, y las entidades no tienen nada que ver con el contexto que se está preguntando, igual, señores, no va a valer nada. A estas alturas, ustedes tienen que saber lo que están haciendo, ¿no? Y más aún, que en algunos casos me han presentado las clases, ¿no? Y solamente me han puesto los miembros de datos, tampoco vale nada, ¿no? Porque cuando se mapea una entidad, se mapea qué cosa, los miembros de datos, y se mapea qué cosa, los miembros de métodos. Identificado, lógicamente, como lo estamos haciendo aquí, identificado o en este caso trasladados utilizando propiedades, ¿no? Aquí todos son propiedades. Cualquier desarrollo que ustedes vayan a hacer cuando vayan a mapear que no tenga lo que nosotros hemos hecho en clase, señores, para mí vale cero, cero, ¿no? De igual manera, las entidades que tienen que cumplir en este caso el tipo de relación con las propiedades de navegación. Estoy siendo claro, ¿no? Entonces, estamos en la parte del mapeo. ¿Y por qué nosotros hemos mapeado, en este caso, como hemos especificado en la capa core? Hemos hecho esto porque recuerden ustedes la arquitectura del Entity Framework. Señores, el marco de desarrollo como componente externo que nosotros estamos utilizando para hacer la arquitectura es justamente el que mencioné, Entity Framework. Y el Entity Framework, señores, adentro también tiene su propia, llamémosle así, estructura, ¿cierto? ¿No? Que en primera instancia nos dice que tenemos que cumplir con el EDM, ¿no? Ya cuando ustedes investiguen, por eso estoy dejando un trabajo de investigación que empieza a partir de la próxima semana, que ustedes puedan hacer lo mismo que estoy haciendo yo aquí, pero orientado a database. Van a tener que investigar qué cosa es un EDM, ¿no? Y cuáles son los componentes de ese EDM, ¿no? Y uno de esos componentes es justamente el mapeo, ¿no? Ya los hemos mapeado. En este caso, por ejemplo, cuando hagan ustedes database feed, ustedes van a utilizar de repente un wizard que les va a hacer más simple la vida, ¿no? Pero en este caso yo lo estoy haciendo manual. Aquí está el EDM. Y el EDM viene seguido de ¿qué? Del storage. Storage es la capa de almacenamiento. ¿Dónde estamos nosotros almacenando datos? Nosotros a estas alturas no estamos almacenando ningún tipo de dato, pero recuerda en esta parte de la infraestructura, ¿no? Que justamente dice la literatura en la semana número 10, señores, estamos haciendo uso de un contexto, ¿cierto? Este contexto de base de datos justamente, señores, es el que va a emular mediante esta clase que se llama DBContext, que es la clase que en este caso más actualizada, porque antes se llamaba el data object, ¿no? Ahora nosotros estamos de alguna manera, llamémoslo así, simplificando todo el administrador de base de datos con esta clase, ¿no? Entonces, todo lo que dice la diapositiva número 10, ¿no? Señores, está aquí dentro. Todo lo que tú conoces de base de datos 1 y base de datos 2 en lo que se refiere a modelos relacionales, modelo de identidad de relación, sus elementos, sus características, sus índices, sus constraints, sus exportaciones de repente en XML, todo está acá. Todo está acá, ¿no? Y como está ahí, nosotros estamos haciendo nuestro propio contexto, ¿no? Estamos haciendo en términos de clase, ¿no? Abstracto, todo ese concepto. Entonces, ahí está la infraestructura de datos, ¿no? Y dije también que aquí, por ejemplo, estoy haciendo una infraestructura de datos basada en un contexto y basado de repente en un marco de desarrollo que es EF, que va a utilizar un sistema administrador de base de datos llamado SQL Server o SQL Server, si quieres llamarlo de esa manera, ¿no? Pero si tú quieres utilizar de repente Oracle o SQL o MySQL, por ejemplo, señores, este contexto de base de datos tiene que estar orientado a ese tema, ¿no? Y eso va a depender mucho, dije, del modelo arquitectónico que tenga el negocio, ¿no? Entonces, cuando yo preguntaba algunos temas teóricos
en la parte del examen, señores, algunos de ustedes están más perdidos que huevo en ceviche, ¿no? Entonces, por favor, es hora de que ustedes vuelvan a estudiar y vuelvan de repente a consultar todo el material de este curso, ¿no? Para estar centrados en lo que estamos haciendo, ¿no? De igual manera, si es que el contexto que ustedes vayan a presentar ahora en sus exposiciones, ¿no? No tengan el contexto debido de cómo nosotros estamos orientando, también para mí vale cero, ¿no? De igual manera, en infraestructura, como tenemos nuestros contextos orientados a la infraestructura, debemos de tener los inicializadores. ¿Qué es un inicializador? En este caso justamente es, llamémosle así, la clase que va a ser persistente, justamente, ¿qué cosa? Lo que ustedes han declarado ahí. Pero ¿dónde lo va a ser persistente? Porque yo no estoy utilizando aquí SQL Server, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar sobre qué, sobre la arquitectura de Entity Framework. Entonces, yo no quiero adelantar más texto en este tema porque quiero que ustedes vayan y averigüen este tema y pregunten en clase, ¿no? Muy bien, así como tenemos los inicializadores, dije también las reglas de negocio, y las reglas de negocio nosotros básicamente tenemos que referenciar, ¿no? ¿A dónde? A lo que ya aquí se tiene, ¿cierto? O sea, las reglas de negocio tienen que utilizar los repositorios que ustedes han diseñado, en este caso por cuestiones de seguridad, que vayan a ir contra las entidades. Si de repositorio tampoco está bien claro el tema, también hay literatura en la semana 2 o en la semana 3, si más no recuerdo, sobre este tema, ¿no? Y por último, señores, las interfaces gráficas, ¿no? En algunos casos he revisado, y me daba el tiempo de revisar, ¿no? Algunos han puesto esta interfaz gráfica es orientado a la intranet, otros han puesto esta interfaz gráfica orientada a web, pero han puesto cualquier interfaz gráfica que no es, llamémosle así, la más adecuada cuando se trata de ¿cómo se llama?, de los desarrollos para la internet, ¿no? Entonces, aquí también tiene un grueso, llamemos, desconocimiento de los estudiantes cuando nosotros hablamos de interfaces web utilizando patrones de desarrollo. Bien, eso es lo que nosotros hemos avanzado hasta la fecha, ¿no? Si es que hay consultas o alguna duda de lo que hemos avanzado en términos de arquitectura, de lo que yo estoy mostrando en pantalla, por favor, les suplico que consulten ahora y no se queden con la duda, porque ya les estoy volviendo a ser incisivos, ¿no? En la parte práctica, ustedes cometen un error, señores, todo el proceso para mí no vale nada, vale cero, ¿no? ¿Por qué, señores? Porque no hay un software en este caso que a la hora de desarrollarse vaya a cometer errores, pues, ¿no? Asegúrense, en este caso, que las máquinas que ustedes vayan a instalar estén actualizadas, estén con los archivos más recientes posibles y que no tengan conflictos. Yo veo errores en la parte práctica, señores, los desapruebo, salvo los solucionen en ese momento, ¿no? Salvo los solucionen. Entonces, señores, por favor, al menos yo aquí a ver voy a tratar de cometer algunos errores al grede que de repente te van a salir cuando estás escribiendo código sin de repente estar analizando, ¿no? Y al menos los voy a solucionar en cuanto se trate aquí en la clase. Pero cuando están dando la parte práctica, por favor, absténganse. Por eso les digo, ¿no? Consulten, envíen los correos, separen de repente hora para darles alguna asesoría si es que es necesario, ¿no? Si no, por favor, practiquen y tengan presente la literatura. Muy bien. Hasta este tema, señores. ¿Hay alguna consulta? ¿Se entiende por qué estamos haciendo esta arquitectura? ¿No? ¿Se entiende a dónde estamos yendo en la parte teórica? Porque de aquí en adelante nos vamos a tener que, de alguna manera, complicar un poquito más. ¿Consultas?
Bien, no hay consultas, entiendo que todo está bien. Recuerda que no se trata que ustedes repliquen el código que estoy haciendo, ¿eh? Recuerden eso, ¿eh? Bien, entonces continúes con este desarrollo. Dejo la teoría de lado para que ustedes la puedan leer. La literatura que está en la semana número 10 es solamente literatura general de lo que ya ustedes han estudiado en cursos anteriores. Si fuese de repente, o si no se entendiese, ya me dicen para explicar esta teoría, ¿no? Muy bien, entonces nosotros habíamos dejado este tema en la parte de, a ver, déjenme ver, en el contexto, estábamos aquí, ¿no? Y en el contexto nosotros estábamos, de alguna manera, especificando cómo vamos a identificar a nuestro repositorio y habíamos nosotros incluido a dos tablas importantes, una que era área y otro que era empleado, en referencia a las entidades que ustedes tienen mapeada aquí. Acá está área, ¿no? Y aquí está empleado. En referencia a esto, nosotros habíamos verificado este tema, ¿cierto? Entonces, a ver acá, control punto, no está relacionado, no está referenciado, mejor dicho, acá. Y aquí me recuerdo que estaba con error, creo, ¿no? A ver, dice falta, ya. Vamos a hacer lo siguiente, si no funcionó lo del otro tema, vamos a ver acá, hago clic en el proyecto, me parece que falta una referencia acá, clic derecho, vamos a agregar acá referencia, y vamos a referenciar, en este caso, a la capa core. ¿Por qué la capa core? Porque tengo yo error ahí en las instancias, ¿no? De los objetos, en este caso, que hemos mapeado a la área y empleado, ¿no? Entonces voy a checar por ahora core, ¿no? Y le doy a aceptar. Bien, a ver, veamos si es que lo he incluido. Sí, aquí está System Core, ¿no? Y ahora sí, ¿no? A ver, vamos a darle ahora sí. Control punto. Y ahora sí, ¿no? Recuerda, miren, aquí para que de repente notes la diferencia, voy a hacer lo siguiente, a ver. Referencia, voy a quitar la referencia porque estaba así, ¿no? Ya, aquí está el error, miren. Vuelvo a poner el cursor en área, control punto, y miren lo que me sale, ¿no? Aquí sale, miren, este texto. Dice, agregue referencia a la arquitectura. Pero antes de agregar esta referencia, no me está saliendo la palabra using, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando no me salga esa palabra using, me está indicando, ¿no? Me está indicando que el proyecto al que nosotros estamos desarrollando no tiene referencia, ¿no? Al proyecto en donde está contenida esta clase, ¿cierto? Si hablamos en términos de clases y objetos, quiere decir que esta clase que se llama contexto arquitectura BD no tiene acceso ¿a qué? A la clase, en este caso, llamémosle así, de área, ¿no? Que está contenida en otro nombre de espacio, ¿no? Entonces, para hacer eso, para hacer que tenga acceso, lo que tengo que hacer yo es referenciarla, ¿no? Como me dice el error. Le hago clic en este caso, en el nombre de arquitectura 2021 y verifico que la clase, en este caso el DLL, esté dentro del core. Recuerda que, a ver, no sé dónde hemos puesto esta parte del desarrollo. Bueno, no. A ver, veamos. ¿Dónde está? Ahí está acá, arquitectura, creo, ¿no? Arquitectura, aquí está. Miren, aquí está lo que nosotros vamos a hacer en términos de arquitectura de archivos, ¿no? Está el core. Cada vez que nosotros hemos hecho una compilación, está el debug.
Y en el debug, recuerden, aquí ya se formó un DLL, ¿cierto? Aquí está la librería del DLL. Esta es la Ingeniero, disculpe, referencia. no se ve. Ingeniero, disculpe, no se ve. Hay otra persona. ¿Ah? ¿Qué no se ve? Ahora sí. ¿Se mira o no se mira? No, ingeniero, solo se logra visualizar la pantalla del visual, pero algunas opciones así que está realizando no se logra visualizar. ¿No? A ver. A ver, un ratito. Ya a ver, entonces así, a ver. A ver si así. ¿Ahora visualizan la pantalla? ¿Se visualiza? Sí, ingeniero. Ya, ahora sí, a ver. Decía, a ver, ¿dónde estoy? Estaba acá, ¿no? A ver, decía que ustedes tendrían que verificar esta parte, ¿no? Cuando hacemos la referencia acá, ¿no? System Core. ¿Y esto qué cosa es? Recuerden que nosotros estamos haciendo la comunicación, en este caso, de las capas con este tipo de referencia. Y les hablé de la cuarta capa que era la transversal, ¿no? Algo por ahí tiene que ver este tema. Y cuando nosotros hablamos en términos de ya de arquitectura de archivos, recuerden, miren, aquí está el archivo, ¿no? La carpetita, y aquí está el core, el desktop, infraestructura y el web, ¿no? Cuando nosotros entramos a web, ¿no? Y nosotros entramos a bin y entramos a debug, ustedes pueden notar aquí que hay un archivo, ¿cierto? Y este archivo se llama core.dll. Este archivo llamémoslo así, es el sitiado, ¿no? El que contiene las extensiones que nosotros hemos hecho, ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Entonces, por eso es que es bien fácil determinar y verificar cuando un estudiante copia un archivo del otro archivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo examino, ¿no? Esta librería, ¿cierto? Ninguna librería, en este caso, ninguna librería puede ser semejante a otra, ¿no? Aún así que de repente ustedes puedan pasar el mismo código. Pero si copias el mismo archivo, sí, ¿no? Ya te estoy dando el tips para que no lo hagas, ¿no? Y si lo haces, hazlo bien, ¿no? A menos que no me dé cuenta. Aunque lo dudo, ¿no? Entonces, ese archivo de esa librería está aquí, ¿no? Ya lo hemos incluido en la referencia, ¿no? Aquí está. Y aquí está, en este caso, básicamente la referencia de los ensambladores a donde lo he incluido. Bien, entonces, una vez que ya hice la referencia, ¿no? Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, pongo ahí y presiono control punto, ya el tema cambió, miren, ¿no? Ahora sí me sale esta palabrita que les dije, el using, ¿no? Cuando me salga el using, ¿no? Al menos puedo yo inferir que ya el proyecto está referenciado mediante el otro proyecto, ¿no? Y a pesar que me salga el error, lo único que yo tendría que hacerlo es referenciarlo de esta manera, ¿no? Ya está. Una vez que esté referenciado, ya cambió de color turquesa, ¿no? Y me agregó de repente en la cabecera, en este caso, la ruta donde va a encontrar la clase área y la clase empleado. ¿Bien? Ya solucionado por cuestiones de referencia, ¿no? Bien, decía, ¿no? Señores, los contextos de base de datos tienen que ser diversos de acuerdo al modelo arquitectónico que tenga la institución, ¿no? En parte, por lo general, siempre se ha trabajado con empresas que estén un tanto homogéneas en este sentido, ¿no? Porque hay un tema ahí de estandarización de tecnologías, ¿no? En este caso, en algunas empresas que tienden a hacer eso, ¿no? Por eso es que en algunos casos ustedes van a encontrar, o mejor dicho, en raros casos ustedes van a encontrar empresas que sean un tanto heterogéneas, ¿no? Pero por si acaso ya les voy indicando, ¿no? Si es que tienen otro contexto de desarrollo, pues ustedes me hacen otra clase o crean de repente un contexto que podrían poner aquí contexto BD SQL Server, contexto BD Oracle, contexto BD MySQL, etcétera, y de ahí hacen estas mismas clases. Obviamente, recuerda, obviamente que así como yo estoy referenciando a la librería, en este caso, ¿no?
en la librería core, a ti también te tienen que dar esas librerías, en este caso el repositorio base de datos, ¿cierto? Una vez que están las librerías, ustedes las referencian y las utilizan, así como las estoy haciendo yo, ¿no? Si no tienen esas librerías, es mentira, van a tener errores, ¿no? Pero bien, ustedes ya saben cómo referenciar ese tema. Muy bien. Entonces, yo ya tengo, en este caso, mi contexto de base de datos. En este caso, este es el nombre de la clase. Y recuerden que todo lo que está aquí adentro está de alguna manera, llamémoslo así, heredado, ¿no? De la base de datos o de la clase DBContext. Y el DBContext, señores, es el que encapsula de alguna manera todas las propiedades de un sistema administrador de base de datos, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya hice este contexto, lo que necesito ahora es justamente el inicializador, ¿no? Bien, entonces nosotros tendríamos que básicamente ir acá y vamos a agregar una clase. Antes de eso, a ver, voy a copiar, ya dije, ¿no? Al menos yo tengo estas buenas prácticas de copiar el nombre del proyecto. Y aquí voy a agregar una clase, ¿no? Y le voy a poner el nombre de esta clase, ¿no? Luego el nombre del proyecto, que se va a llamar ya no core en este caso, ¿no? El nombre del proyecto, y después de ese nombre del proyecto yo le voy a poner siempre esto, ¿no? Inicializador. Bueno, siempre estilo poner este tema para de alguna manera también guiarme, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora aquí yo necesito de que al menos ustedes me digan, ¿no? Hoy vamos a probar ahora si es que han leído, ¿no? Cuando semanas atrás, antes de la tercera de la semana, les dije que lean, en este caso, referencias sobre el LINQ, ¿no? Y en este caso, referencias sobre la arquitectura del Entity Framework. Entonces, si es que me has hecho caso, ¿no? Ahora vas a tener en este caso la condición de decirme, ¿no? En el marco de desarrollo del Entity Framework, nosotros tenemos, y cuando hablamos también del LINQ, ¿no? Hablamos en este caso de inicializadores, ¿no? Puesto que como no tenemos una base de datos, y nosotros vamos a tener que crearlo desde la programación, el Entity Framework utiliza algunos tipos de inicializadores, ¿no? ¿Cuántos tipos de inicializadores, en este caso, conocemos en mérito básicamente a la arquitectura del Entity Framework? ¿No? ¿Alguien? Inicializadores, señores. ¿Ah? ¿Ves? Creo que tampoco han leído, ¿eh? Si es que no sabes la teoría, vas a poder hacer tu inicializador, ¿no? Y no vas a poder, ¿qué cosa? Como su nombre dice, ¿no? No vas a poder crear el contexto que has programado en la carpeta contexto BD. A ver, señores. ¿Ninguno? Ya. Vuelvo a decirles esa tarea para la próxima clase, ¿eh? Muy bien. Básicamente los inicializadores que nosotros tenemos cuando hablamos en Codefir, ¿no? Ya en entornos AEF y entornos a LINQ, ¿no? Son 3. Va a diferir mucho de qué inicializadores ustedes vayan a utilizar conforme tengan la disposición de utilizar este proyecto, ¿no? Por lo general, en mi apreciación, yo siempre utilizo un inicializador que cada vez que yo compile el programa, borre el contexto anterior y lo vuelva a crear, ¿no?
Hay otros inicializadores que no hacen eso, sino que lo que hacen es verifican el contexto, si ya está creado, y sobre él sobrescriben, ¿no? Entonces, en este sentido, yo les sugeriría, ¿no?, que utilicen este inicializador, que nosotros le llamamos el drup create database, y en este caso, el famoso always, ¿no? Si es que está bien escrito, mire, así como lo estoy haciendo, recuerden que C#, como otros lenguajes, discrimina de mayúsculas y minúsculas, ¿no? Dice drup, ya sabes que es drup, viene del inglés de eliminar, ¿no? Create o create viene del inglés crear, dice. Database, dice base de datos, database, ¿no? Y al final termina con always, ¿no? Dice eliminar, crear base de datos siempre, ¿no? Es fácil de recordar. ¿Qué es lo que va a hacer este inicializador? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Elimina y crea, elimina y crea, elimina y crea, ¿no? Siempre. Entonces, si está bien escrito, así como te lo estoy mostrando, tú puedes poner control punto, ¿cierto? ¿En qué librería se encuentra esta clase, ¿no? El drup create database always, aquí te está indicando, ¿no? Está en el system data entity, ¿no? Entonces, yo le pongo aquí, system data entity, y automáticamente recuerda que cambió de color. Eso es una buena señal, ¿no? Entonces, le voy a decir, señores, aquí, ¿no? Ponemos generalizaciones, ¿no? Y me da la estructura. Ahí está, miren, aquí está la estructura, ¿no? Dice drup create database always, y me dice aquí, necesito tener un contexto, ¿no? T-context, me está pidiendo un contexto, ¿no? Y encima yo también todavía puedo poner un contexto incondicional, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿No? Y aquí nos está pidiendo, ¿no?, un inicializador, básicamente, del contexto. Entonces, nos está pidiendo un contexto. Ahora te pregunto, ¿cómo se llama tu contexto? ¿Cómo se llama tu contexto? ¿Es el mismo nombre que se le ha otorgado al momento de crear el contexto de la base de datos? Ya, claro. Vas a la clase y aquí está tu contexto, ¿cierto? Control C. Y le voy a decir, señor, ¿no?, inicializa esto. Ahí está. Igual, serrucho en rojo, control punto, ¿no? ¿Y dónde está el contexto? Justamente está donde en infraestructura. Recuerda, using, ¿no? Ahí está. Listo, ¿no? Es algo un tanto lógico, ¿no? Aquí está la clase, en este caso, completa, ¿no? La línea número 11. Recuerda, inicializador es una clase. Aquí está, le he puesto el nombre del proyecto, ¿no? Y le he puesto un sufijo, ¿no?, que se llama inicializador, ¿no? Ya dije para recordar. Esta clase la estoy haciendo, ¿qué cosa? De alguna manera que herede, ¿no?, de una clase que obviamente, como yo sí he leído, en este caso Linku, y tú no, ¿no? Entonces yo me recuerdo que hay una clase que inicializa contextos, que se llama esta. Es una de 3, ¿ah? Averigua las otras 2, ¿ah? Por si acaso. No vaya a venir el examen, ¿no? Que te dé un proyecto o en la parte práctica te diga, ¿sabes qué? Inicializa utilizando tal inicializador y no sepas, fuiste, ¿no? Entonces, esta es la clase, ¿no?, que está dentro del Data Entity. Y esta clase, por lo general, necesita, ¿qué cosa? Un genérico. Entonces, este genérico es la clase que contiene tu contexto
que está derivada justamente del DB-Context, que está derivada justamente de tu marco de desarrollo, donde está la clase que contiene tu contexto. Aquí está, pues, ¿no? Por eso está acá. La infraestructura tiene un contexto y esta es la clase que tiene mi contexto. Aquí está, pues esta es la clase que contiene mi contexto. Ahí está. El contexto, recuerda que es, llamémosle así, el cipiado de tu sistema administrador de base de datos. Aquí está cipiado todo esto. Aquí está cómo vas a crear las tablas y aquí está cómo vamos a apuntar a la base de datos. Ya dije que esto no es el nombre de la base de datos, no es, ¿no? Llamémosle así como una especie de apuntador, ¿no? El que vamos a hacer referencia cada vez que nosotros vayamos a utilizar la base de datos. Listo, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí está la clase que contiene mi contexto. Y para inicializarla yo utilizo en este caso esta clase que me pide la clase que contiene mi contexto. Ahí está. No me estoy memorizando el código. No suelo memorizar códigos. Lo que suelo recordar es qué cosa, procedimientos, ¿no? Procedimientos. Muy bien. Así como nosotros hemos utilizado, recuerda, en tu inicializador, ay caramba, si este no es, en el inicializador donde salga, ¿no? ¿No? En el inicializador, perdón, en el contexto hemos utilizado el constructor y el método base, ¿no? Recuerda eso. En los inicializadores utilizamos, ¿qué cosa? El método sit, ¿no? ¿Cómo? De esta manera, ¿no? Y vamos a sobreescribir, esto también ya está, ¿no? Ahí está, miren, si es que no te recuerdas, solo tienes que recordarte, por ejemplo, protected override, taf, ¿no? Carambas. Ya, ahí está, ¿no? Protected override y te da la estructura del método sit. Lo selecciono, ya está. ¿Se entiende? Ahora lo que tienes que hacer es entender lo que ha hecho, en este caso, el IntelliSense cuando quieres sobreescribir el método sit. ¿Y para qué sirve el método sit? ¿Para qué sirve el método sit? Ya tienes varias cosas que estoy dejando pendiente, ¿no? Voy a preguntar la clase que viene. Entonces, el método sit, en este caso, me va a pedir ¿qué cosa? ¿Qué me está pidiendo? La clase que contiene mi contexto, y a esta clase le está poniendo ¿qué cosa? Un nombre de parámetro. Puedes poner tú cualquier nombre de parámetro, acá le están poniendo contexto, ¿cierto? ¿No? Y una vez que tengas, en este caso, el contexto, ustedes pueden código que inicialice, ¿no? Tu contexto. Puedes escribir códigos aquí como no también, ¿no? Pero podemos hacer un demo, ¿no? A la hora de ya, llamemos así, construir esta parte, tienes que recordarte, vuelvo a reiterarte, la arquitectura del Entity Framework, ¿no? Entity Framework básicamente utiliza Linku, ¿no? Y dentro de Linku, nosotros tenemos, llamémosle así, dos cosas bien importantes. Linku, o en este caso, orientado a métodos, y el otro es el SQL basado en expresiones, o algunos le dicen el Linku basado en expresiones, ¿no? En este caso, yo te voy a dejar como tarea, ¿no? En parte práctica, las dos, ¿no? Programas utilizando Linku orientado a métodos o Linku orientado a expresiones. Lo que voy a hacer aquí es utilizar Linku orientado a métodos, ¿no? Entonces, si yo quisiese ingresar datos, ¿no? Ingresar datos, por ejemplo, este es mi contexto, y en mi contexto hay área, ¿no? La tabla, en este caso, la clase área, y esta clase área me dice que va a ser una base de datos, y esa base de datos se llama áreas como propiedad y como, en este caso, como objeto. O sea, esto le hemos, y a todo esto le hemos llamado área como objeto, ¿no? Entonces, si yo te digo, oye, ingrésale datos a, ¿cómo se llama? A la clase área, ¿no? Yo utilizando
el INCU orientado al método, tú tendrías que hacer lo siguiente. Preguntarte, ¿dónde está? ¿Cómo estás entendiendo este tema? Tendrías que hacer tu proyecto. La clase área está aquí, ¿cierto? Pero la clase área básicamente depende de core. Debería estar aquí la interfaz de empleado. A ver, vamos a ingresar mejor datos a empleado. Ya, empleado, está su interfaz, ¿no? Y dentro de interfaz está, de repente, en infraestructura. En infraestructura está empleados, ¿no? Y empleados básicamente está siendo inicializado en esta clase. Tienes todo un recorrido. Entonces, lo que tendrías que hacer es, ¿qué cosa? Es verificar, ¿no? El contexto es este y ahora todo el contexto, toda la clase que contiene tu contexto se llama context. Entonces, tendría que yo poner aquí, ¿no? Context, ¿no? Punto. Ya sabes también que cuando has estudiado tus clases y objetos, ¿no? El operador punto, ¿no? Es en este caso, o utilizamos el operador punto para accesar a otras clases que hayan sido creadas con el operador new, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando yo pongo context punto, aquí me aparece empleados. Miren, pero empleados está como propiedad, ¿no? Y voy a poner punto, ¿no? Context.empleados, no está empleados con E mayúscula, recuerda, mira, esta es la clase empleado y está con E mayúscula, porque es una clase. Yo no estoy haciendo referencia a esta clase, ¿eh? Yo estoy haciendo referencia al objeto, ¿no? Al objeto de la clase que se llama empleados, o sea, a este objeto. Mira, línea número 16, a este objeto. Y este objeto, obviamente, pues que tiene algo que ver con la clase empleados, ¿no? ¿Dónde? En el contexto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer con con context.empleado? Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí tengo un método, por ahora, ¿no? Por ahora, ¿no? Dice añadir, estoy utilizando un método que ya está, en este caso, implementado, ¿no? Y le voy a decir, ¿qué cosa voy a añadir? ¿No? Señor, añade nuevo empleado. Y mira la sintaxis, ¿no? Mira la sintaxis, está acá. Esto es importante que sepas entender, ¿eh? La sintaxis para empleado está acá. Mire, aquí está la sintaxis. Todo el resto es qué cosa, la ruta que te he indicado. Dice core entities, está en entidades, está la clase. Hasta aquí es un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato? Empleado, ¿cierto? Este tipo de dato dice qué cosa es. ¿Qué cosa es? Es un genérico. ¿Por qué? Porque le estás poniendo con diviset, ¿no? Y este genérico, en este caso, el diviset, tiene varios métodos como el que está aquí, como el añadir, ¿no? ¿Qué cosa va a hacer el añadir? Va a agregar, ¿qué cosa? Datos a esta entidad. Y mira el parámetro. El parámetro sigue siendo empleado, o sea, parámetro clase empleado y me está pidiendo una entidad, ¿cierto? Me pide una entidad. Muy bien, entonces hay que darle pues una entidad, ¿no? Entonces yo puedo escribir lo siguiente, ¿no? Añadir, voy a poner new, voy a crear una nueva entidad que se va a llamar, en este caso, empleado, ¿no? Así, pero es muy largo, ¿no? Lo voy a poner así. Y me va a salir error, ya sabes, ¿no? Serruchito, control punto, y lo voy a poner a la cabecera, al using, miren, entidades acá, para que se pueda entender, ¿no? Nueva entidad, estoy creando una entidad, y en esta entidad, por ejemplo, lo que sigue es lo siguiente, ¿no? Ya, llaves, porque es una nueva entidad, paréntesis y cierro con punto y coma. Lo que yo escriba dentro de las llaves, en este caso, cualquier letra que ustedes puedan poner, ¿no? Por ejemplo, voy a poner K, siempre me va a inferir, ¿qué cosa? Las propiedades de empleado. Miren, si es que no tienes este efecto, quiere decir que tu código está mal escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir, no sé, vamos a ingresarle de repente, a ver, puedes ingresar apellidos, vamos a ponerle nombre del empleado. Nombre del empleado, igual, siempre pongo
nombre, Juan Pérez, el famoso Juan Pérez, ¿no? Listo, ¿cierto? Si desea incluir más, ¿no? Igual, coma, de repente apellido, ¿no? Apellido igual, en este caso sería Pérez, ¿no? Mire, y así sucesivamente. Estoy incluyendo en la línea número 16, mira, en la línea número 16 estoy ingresando datos, en este caso al contexto, utilizando LINQ orientado al método. ¿Puedo utilizar también el LINQ orientado a la expresión? Pues sí, ¿no? El famoso algo por así, ¿no? Algo como esto, ¿no? Context, de repente, o voy a escribir de repente from, ¿no? Desde y para, de repente, context, punto, aquí está, ¿no? Empleados, ¿no? Y pueda yo poner de repente, no sé, ¿no? Un insert o un select, o de repente aquí mismo, ¿no? Algo por ahí, así, ¿no? Un add, ¿no? Quizás, ¿no? Pero no lo voy a terminar. Recuerda que esto, quiero que tú lo averigües, lo investigues, ¿no? Este es el LINQ orientado a las expresiones y este es el LINQ orientado a métodos. Recuerda que los dos debes de saber, ¿no? Los dos tienes que dominar. Bien, esto lo voy a dejar por ahora. Ya cuando no puedas me dices, ¿no? Pero siquiera tienes que haber verificado, siquiera unas 500 veces haber intentado y después te digo cómo lo haces, ¿sí? Bien, entonces, así utilizo el LINQ orientado al método. Estoy ingresando datos, como tú puedes ver, de manera directa, utilizando de repente una entidad. Esta es una de las maneras que nosotros vamos a utilizar para implementar. ¿Qué cosa vamos a implementar? Señores, vamos a implementar justamente esto, pues, ¿no? En empleado tenemos qué cosa, agregar, modificar, listar y buscar. Esto tenemos que implementar, ¿no? Y lo vamos a implementar de esta manera, pero ya será en clases sucesivas. Muy bien, ahora, ya que yo tengo básicamente el LINQ orientado a métodos, ahora lo que necesito es hacer persistente estos datos, ¿no? Recuerda que cuando hablamos nosotros de Entity Framework y hablamos exactamente de entidades, las entidades tienen estados. Ya tienes 3 cosas para investigar, ¿eh? Estados de las entidades, ¿no? LINQ basado en expresiones, ¿no? Y métodos, el método sit y el método base, que se utiliza en el contexto y que se utiliza en el inicializador, ¿no? Anótalo, por favor, ¿no? Entonces, para completar, lo único que tendría que hacer es decirle al contexto, señor, ¿sabes qué? Quiero que grabes, ¿no? Esos datos. ¿Y cómo voy a grabar? Justo con context save change, ¿no? Aquí está, utilizamos esta versión del save change. Listo. Control S. Dejamos por este lado todavía el base.setContext, ¿no? Dejamos ahí. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Ingeniero, Bien. una consulta. Ingeniero. Vamos a ver. Sí, te escucho. Disculpe. Tendríamos que averiguar estado de las entidades e input orientado a expresiones. El otro, disculpe, no lo llegué a copiar. A ver, dije que averiguara inicializadores. Aquí va uno. ¿Cuántos inicializadores nosotros encontramos cuando hablamos en CodeFits y orientados de repente al Entity Frame, ¿no? Luego les dije que averigüen, oye, ¿qué significa utilizar el método sit en el inicializador y qué significa utilizar el método base en el contexto? ¿Cierto? Luego, LINQ orientado a métodos, ¿no? Aquí está un ejemplo, es uno de los ejemplos más clásicos, ¿no? Y el otro es LINQ orientado a las expresiones, el famoso from, int, lo que estaba yo escribiendo, ¿no? Listo. ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿no? Para terminar sobre este tema de entidades, recuerden, toda esta partecita, miren, hasta todo lo que he seleccionado, ¿no?
estoy utilizando, esto ya es algo un poquito más avanzado, no sé si habrán visto en programación, creo 1 o 2, no sé, creo que llevan ustedes en lenguaje de programación. Todo lo que está resaltado ya es métodos anónimos, ¿no? Estoy utilizando métodos anónimos, ¿no? Para ingresar datos a la entidad empleado. Entidad empleado, aquí está. Y cuando hablamos de entidades dentro del marco de desarrollo del Entity Framework, dije, lo último que tienen que investigar es los estados que tienen, en este caso, las entidades dentro del Entity Framework, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando implementemos ya las firmas de cada uno de los repositorios de las clases, ¿no? Bien, si no hay más consultas, ahora sí voy a actualizar el Visual Studio, porque si no me va a llevar algo de tiempo. Bien, ¿consultas? ¿Ninguna? Bien, si no hay consultas, señores estudiantes, voy a dar por finalizado la clase de hoy. Que tengan todos muy buenas noches.